Saludos amigos, yo soy Gamaliel Feliciano y conmigo está el profesor Eliezer Graterol, el evangelista Julio Chazarreta, el capellán militar Carlos Molina y el arqueólogo Efraín Velázquez. Y nosotros somos el equipo. Hoy culminamos con el tema de la salvación y específicamente estaremos hablando acerca de Jesús como nuestro Salvador. Durante los últimos 2 episodios estuvimos mirando a conceptos muy importantes que afectan nuestro entendimiento acerca de la salvación. Miramos la relación del pecado y el proceso de la salvación y también miramos el santuario y cómo Dios utilizó esto para una presentación visual práctica para enseñarle todos esos principios a los israelitas. Hoy vamos a ver más de cerca la persona de Jesús y cómo Él es nuestro Salvador. Y comenzamos nuestra conversación con nuestro tenista residente, el evangelista Julio Chazarreta, que un día pudo haber sido como Roger Federer, pero decidió a Jesús. Y fanático Julio. Del River Plate. Fíjense, Julio, tengo que decir un poquito, en todo caso, como Rafael Nadal y del Boca Juniors. ¿Sí? Y del Boca Juniors. Nadal y Djokovic se pusieron la camiseta de Boca en la cancha de Boca. Eso es para los que saben de esto. Algún día tendremos que hacer un episodio apócrifo para hablar de estos temas de los cuales probablemente nadie sabe nada, excepto algunos pocos. Bueno, Julio, comenzamos entonces. ¿Cuál es la relación entre el concepto de pecado y Jesús? Jesús como nuestro Salvador. Bueno, voy a tomar lo que estaban diciendo recién, que hubo confusión de nombres. Voy a empezar hablando de los nombres, por ejemplo. Porque todos los nombres que encontramos en la Biblia tienen un significado. Y el de Jesús no es la excepción, aunque Jesús tiene más de 170 nombres en la Biblia. Claro, porque los nombres describen aspectos particulares de la personalidad o del carácter o de la obra, de la misión de la persona que iba a desempeñar esa función, ¿no? Por eso Jesús tiene tantos nombres, porque no hay un nombre en el que podamos describir todo lo que Jesús es. Pero uno de sus nombres, o el más significativo de todos, es ese, Jesús. Y la palabra Jesús significa nada más y nada menos que Salvador. O sea que si un día se encuentran una persona que se llama Salvador con otra que se llama Jesús, se pueden dar la mano y decir, ¿cómo está usted, tocayo? Porque el significado es el mismo. Jesús significa Salvador. Como hemos visto durante estos días pasados, Jesús vino a salvarnos del pecado y de la condenación del pecado. ¿Por qué? Porque cuando la rebelión se trasladó a esta tierra y Adán y Eva tomaron del fruto del árbol prohibido y al enajenar o independizar, separar la tierra de la presencia de Dios, quedamos destituidos de la gloria de Dios. No había forma de que un descendiente de Adán, según la carne, pudiese recuperar lo que Adán había perdido. Entonces, ahí emerge la figura de la segunda persona de la deidad, de la divinidad, Jesús, que saca a relucir lo que hemos venido estudiando, el plan de redención, y lo ejecuta viniendo a esta tierra, haciéndose semejante a nosotros, y como dice el apóstol Pablo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de eso, se hizo semejante a nosotros, y en su condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Cumplió por nosotros lo que nosotros no podíamos cumplir, y murió en el lugar que no queríamos morir. Tomó nuestro pecado y nuestra condenación. En otras palabras, Él fue tratado para que nosotros seamos, Él fue tratado como nosotros merecíamos ser tratados, para que nosotros seamos tratados como Él merecía ser tratado. Así como dice el apóstol Pablo, al que no tenía pecado, Dios lo hizo por nosotros pecados, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Él pisó la cabeza de la serpiente, pero fue mordido por la serpiente. El veneno del pecado entró en él y le causó la muerte. Pero como nunca había pecado, se levantó de la tumba, porque el pecado la muerte se enseñorea del que peca. Él no pecó y por eso se levantó, dándonos o asegurándonos totalmente la redención. Pero lo interesante es eso, que Él se hizo pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él.
Entonces, Julio, si entiendo bien lo que tú estás diciendo, es que Jesús se hizo algo así como nuestro sustituto. Y entendiendo que eso es cierto, Gamaliel, ¿por qué es importante para el cristiano comprender que Jesús se hizo pecado por mí? Muy bien. Yo retomaría el versículo que mencionó Julio, 2 Corintios 5:21, cuando habla de que el que no conoció pecado se hizo pecado por amor a nosotros para hacernos justicia, etcétera. Hay varias cosas que son presentadas en este versículo que Pablo presenta, la justicia de Dios, misericordia, la gracia, alinea muy bien eso, la planificación previa de Dios, todas esas cosas son hermosas. Sin embargo, quizás lo más relevante para nuestra conversación ahora es el hecho de que presenta la necesidad del ser humano. El ser humano tiene una necesidad enorme y es lo que menciona allí. El ser humano no va a encontrar la solución a su mayor problema fuera de la acción de Dios. ¿Ya? No encontramos solución a nuestro mayor problema, que es el pecado, que es la muerte, fuera de la acción de Dios. Y la Biblia nos enseña que Dios se relaciona con nosotros no en base a nuestra capacidad o a quiénes somos nosotros, se relaciona con nosotros en base a su capacidad relacional, a su capacidad de amarnos a nosotros, ¿no? Y yo creo que es lo que presenta aquí. Hay algo muy peculiar y es que Dios no ignora la justicia, no ignora el pecado, no ignora la consecuencia del pecado, no ignora sus propias palabras. Cuando en este versículo nos dice que Jesús se aceptó el pecado, digámoslo, ¿no? Se convirtió en nuestro sustituto, como tú mencionaste, ahí hay un misterio para nosotros que no entendemos muy bien, pero que sí podemos disfrutar. Y viene a mi mente lo siguiente, es como si yo siendo pequeñito rompiera el plato favorito de mami. Mami no decide ignorar, en este ejemplo, bueno, podría ignorar la solución, la situación y decir, ok, aquí no pasó nada, todo el mundo siga su vida y que los hermanitos míos y yo digamos, mamá, pero el piso está lleno de vidrios y de cerámica. No pasó nada, sigan caminando por ahí encima. O yo podría decir, no, pues me toca a mí, déjame tirarme encima de la cerámica y tratar como niño pequeño de limpiar eso. Un niño pequeño no sabe cómo hacerlo. O en este caso, alineado con lo que estamos hablando, mami misma podría decir, no te preocupes, yo me voy a lanzar al suelo, yo limpio, yo recojo. Y la gente, posteriormente, cuando vea sus heridas, sus marcas, va a decir, oye, la doña rompió los platos de la casa. Nosotros necesitamos un sustituto que venga a limpiar no el plato que rompimos, la vajilla que rompemos diariamente, ¿ya? Y ese sustituto es Jesús, ¿ok? Jesús Amén. asumió mi pecado para que yo pudiera tener vida. Fue un intercambio que vale la pena realmente. Se hizo pecado. Ahora tenemos otro problema. Es que hablamos de sustituto y ejemplo. ¿Qué podríamos decir? Muy importante y gracias por traer eso a colación. Efraín, ¿cómo nosotros balanceamos estas dos ideas que a veces aparentan estar en competencia o en contradicción de que Jesús es nuestro sustituto, pero también es nuestro ejemplo? ¿Cómo manejamos eso? Bueno, para eso necesitamos una palabrota. Y la palabrota de hoy es kenosis. Y kenosis se trata de ese vaciarse, se utiliza prominentemente en la carta de Filipenses, el capítulo 2, donde tenemos un himno. Es un himno que compone Pablo, probablemente es uno de los primeros himnos que tenemos dentro del culto cristiano. Y ahí Pablo establece de que Jesús se vació a sí mismo y él se hace pecado precisamente para sustituirnos a nosotros. Pero no solamente eso, lo que establece lo que Jesús hace por nosotros, sino que también establece lo que hace Jesús en nosotros. Amén. Y por lo tanto, él presenta en los primeros versículos del capítulo 2 que nuestra actitud debe ser como la de Jesús, que no tuvo como usurpación ser igual a Dios, sino que se vació. Kenosis habla acerca de vaciarse a sí mismo. Y más adelante, en el versículo 12, reta a los cristianos a ocuparse de su salvación con temor y temblor. Pero quien hace eso posible es Dios, el que hace en nosotros el querer como hacer por su buena voluntad. Por lo tanto, van de la mano esa experiencia de lo que hace Jesús por nosotros y lo que hace en nosotros, van de la mano específicamente con la vida de Jesús, con este concepto de kenosis nosotros podemos apropiarnos del mismo.
Muchas gracias, Efraín. Eliezer, Efraín trae a colación un punto muy interesante, es lo que hace Dios en nosotros. ¿Por qué es que la idea de un Dios que se entrega a sí mismo por sus criaturas para salvarlas, a veces nos resulta tan difícil de aceptar en nuestra vida práctica? ¿Cuáles serán las ideas o filosofías que están influyendo en nuestra vida? Carlos, no a veces, yo me atrevería a decir todo el tiempo. Mira, te doy, repito, 4 o 5 puntos. Primero, porque ese concepto no se encuentra en ningún otro sistema religioso, en ninguna otra religión, en ninguna otra cosmovisión. Número 2, porque estamos condicionados a creer que tenemos que hacer algo para obtener lo que queremos. Y esto otra vez va desde lo simple hasta lo complejo en todas las áreas. Es decir, este asunto de que yo tengo que pagar por los errores que yo hice, por el plato que yo quebré, fluye de manera natural en mi ADN, en mis venas. Esta, Carlos, es la dinámica de la sociedad. Tú quieres algo, tienes que sacrificarte para obtenerlo. En este paquete de la sociedad también podemos hablar de padres que son abusivos, padres que son demandantes, y ese es el modelo con el cual yo estoy creciendo, y yo asocio a mi papá, que es abusivo, con Dios, y me equivoco, voy a recibir un castigo, y otra vez asocio ese planteamiento con Dios. Por supuesto, Satanás ha injertado en todas las culturas este concepto, y cuando entramos al plano espiritual, bueno, nos cuesta creer que Jesús es nuestro sustituto y que Él es nuestra justicia. Número 3, el paganismo en todas sus formas, a lo largo de todas las edades, ha tenido un solo fundamento, y este fundamento es que para tú alcanzar el estado último, el estado supremo de felicidad, llámalo moksha, llámalo nirvana, el paraíso, la salvación, tienes que utilizar tus méritos propios. Número 4, cada religión es una reacción a la condición humana, y uno de nuestros problemas, chicos, es que el centro de la religión la hemos convertido más en antropológica que teológica. Antropológica es el estudio del hombre, teológica es el estudio de Dios, y hemos colocado al hombre como el centro de la religión. Como el hombre es malo, el hombre tiene que buscar una solución. Otra vez, yo cometí un error, yo tengo que pagar el precio para restaurar, para ser bueno, entre comillas. Y por último, hemos puesto un tremendo énfasis en la trascendencia de Dios, y decimos, Dios es distante, Dios es silencioso, Dios es fuego consumidor, y de alguna manera yo tengo que apaciguar su ira, y por supuesto no lo voy a hacer pasando a mis hijos por fuego como hacían los antiguos, o como creían los antiguos, pero trayendo una ofrenda o asistiendo a la iglesia, orando. De esa manera yo pretendo apaciguar su ira. Se entiende muy bien la justicia de Dios, se entiende su ira, se entiende su demanda, y entonces decimos, yo tengo que entregarme de manera completa para satisfacer esa ira. Ahora, la Biblia habla de la ira de Dios, de su justicia y de lo que Dios demanda, pero Carlos, Jesús es, o Jesús fue, es el que se entrega todo, o el que se entregó completamente para satisfacer esa ira y esa demanda, y no Amén. yo. Tomando eso que estás mencionando, Eliezer, podemos quizá, volviendo a los nombres que mencionaba al principio, tomar la figura de uno de esos nombres de Jesús como el Cordero de Dios. Y ahí podemos ver esa entrega. Gamaliel, tomando ese título de Jesús como Cordero de Dios, ¿cómo conectamos esa imagen del Cordero sacrificado en el santuario con la persona de Jesús? ¿Cómo haces esa conexión? Bueno, primero, gracias, Eliezer, por ese tour virtual. Muy bueno, muy bueno. Hoy con sus camisas hawaianas, Julio y Eliezer están perfectos. Solo le falta ser puertorriqueño para llegar a la perfección completa, pero por ahí vamos, por ahí vamos. Bueno, Cordero, Amén, santuario, amén. Y Jesús. Quizás debamos comenzar por el hecho de que Jesús fue llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ustedes recordarán a Juan el Bautista cuando estaba predicando, narrado en Juan capítulo 1. Jesús está comenzando su ministerio, él interrumpe su predicación para señalar a Jesús y decirlo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Y como tú mencionaste, en la sesión pasada hablamos del santuario y vimos varias características del cordero, del sacrificio. Quizás las más conocidas es que tenían que ser sin mancha y sin contaminación, o eran perfectos, ¿no? Perfectos los corderitos, sin mancha y sin contaminación. Éxodo capítulo 12, lo cual también es mencionado en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pedro hace referencia a esto cuando está hablando en el primer capítulo de su primera carta acerca del precio que pagó Dios por nosotros, por nuestra restauración, redención, etcétera. Y llega al versículo 19 y dice, mira, esto fue por la sangre de Jesús, el Cordero de Dios, o el Cordero sin mancha, sin contaminación. Así que se hace referencia a quién es Jesús, y yo creo que esa parte está bastante clara para nosotros. Quizás el problema es cuando interpretamos que el corderito sin mancha y sin contaminación que se llevaba al santuario se llevaba de esa manera porque Dios estaba esperando que se llevara lo mejor que se tenía. Y si bien es cierto que nosotros debemos llevarle a Dios lo mejor que tenemos, la función del corderito en el santuario era señalar al cordero real, al cordero que iba a quitar el pecado del mundo, a Jesús mismo, ¿eh? Entonces no podemos perder de perspectiva, porque si no caemos en lo que mencionaba Eliezer, de las prácticas sin sentido, más descansadas, que descansan más en nuestras costumbres, en nuestra cultura, en nuestras ideas preconcebidas, etcétera. Así que se pedía un cordero con esas características porque representaba a alguien específico. Debía ser específico porque representaba a alguien específico. Y el único que puede cumplir con esos requisitos es Jesús. El único que podía cumplir con esos requisitos era Jesús. Según los mismos apóstoles, Jesús nunca pecó. Nosotros hablamos acerca de que Jesús se convirtió en pecado o asumió el pecado nuestro. Él lo hizo, pero él no fue pecador. Así que necesitamos a alguien sin mancha, sin contaminación, y él es el único que cumple con esos requisitos. Ninguno de nosotros podía cumplir con ese requisito. Y es por eso que necesitamos a alguien. Por eso es que nosotros necesitábamos a alguien que pagara lo que nosotros no podíamos pagar. No podía ser alguien cualquiera, no podía ser alguien creado como Adán, no podía ser alguien engendrado como nosotros, tenía que ser alguien encarnado como Jesús, único en su clase, Emmanuel, Dios con nosotros. Y allí la relación entre el corderito que ilustraba o que señalaba al cordero verdadero, al más grande, al poderoso, a Jesús, al que nos redime de verdad. Amén. Jesús se convierte en el centro de toda la exposición de Dios a través de la Escritura. En el mismo santuario encontramos que hay muchos simbolismos que apuntaban al ministerio de Jesús o a las diferentes etapas de la vida de Jesús y su obra redentora. Efraín, ¿cómo conectamos esos simbolismos con el ministerio de Jesús? Como el sacrificio, el agua, el pan, etcétera, y todos los símbolos que hay en el santuario. A ver, nuestro arqueólogo. Y de paso, Gama, Venezuela está cerca de Puerto Rico y son como casi hermanos. Y yo estoy casado con una puertorriqueña, así que soy medio puertorriqueño. Ahora sí. Perfección pura aquí. Excelente, excelente. Fíjense, nosotros cuando vemos en la Escritura diferentes personajes, experiencias o artefactos que son una sombra de algo que había de venir, le llamamos un tipo. El tipo que es la sombra del antitipo. Ahora mismo ustedes pueden ver en mi cara la sombra, el antitipo sería la mano, la sombra sería lo que está sobre mi rostro. Y nosotros podemos ver diferentes aspectos maravillosos, y esto lo hablamos en el santuario anteriormente, estos diferentes aspectos, ya sea en el aceite que está en la menorá, en ese candelabro que estaba en el lugar santo, lo vamos a ver en la mesa de los panes, representando la palabra, y nosotros no somos los que le asignamos el significado. Es importante notar la diferencia entre tipología y alegoría. La alegoría aplica cualquier cosa a los significados de estos diferentes elementos. La tipología permite que la escritura sea la que defina la escritura. Por lo tanto, estos diferentes simbolismos y ricos elementos que nos hablan acerca de la misericordia, del cuidado, de la paciencia, de elementos ya sean trascendentes, lejos, por la santidad,
de nosotros poder llegar hasta esos accesos o cuartos reservados, porque es el Santo de los Santos, como también de su inmanencia, de cómo está cerca de nosotros, cómo se conecta con nosotros. Por lo tanto, el sistema de sacrificio del santuario encuentra su significado total en el Nuevo Testamento y en Jesús. Y el libro de Hebreos presenta precisamente la clave para ese código que se dio en el Antiguo Testamento, lo define de manera maravillosa para beneficio nuestro. Entonces así, como Jesús figura también en cierto sentido, o en gran sentido, del santuario, que tiene la ley en el corazón. De la misma manera, en el santuario teníamos el arca del pacto donde estaban los 10 mandamientos bajo el propiciatorio o el asiento de misericordia, como se le llamaba. Esto es como una representación del carácter justo de Dios y lleno de gracia. Carlos, ¿cómo demostró Jesús esto? Que Dios sea justo y lleno de gracia a la vez, como esa ley que tenía él dentro del corazón. Pues mira, Julio, esto es un concepto bien interesante, como mencioné Eliezer, es único en el cristianismo, porque el cristianismo es la única religión donde el Dios creador impone no solamente las leyes de cómo, y él dictamina cómo nos vamos a relacionar con él, pero cuando la criatura rompe ese contrato, entonces él provee la solución al problema. En todas las demás, tú tienes que buscar la solución al problema por la manera que sea. Pero en el cristianismo, Dios es el único que se provee la solución al problema. En el libro de Génesis, a partir del capítulo 22, tenemos una experiencia muy interesante donde Dios le había dicho a Abraham, toma a tu hijo, a ese único hijo, a ese hijo que tú quieres mucho, y llévalo y sacrifícalo, ofrécelo. Y aquí es un concepto bien perturbador, porque esa era la práctica de los pueblos que rodeaban a Abraham. Uh-huh. Sin embargo, Abraham, aunque no entendía el mensaje, conocía la voz de aquel quien hablaba, y él fue a precisamente hacer eso. En el camino, su hijo le hace una pregunta muy interesante. Le dice, papá, aquí está el fuego, está la leña, pero ¿dónde está la ofrenda? Y Abraham le contestó de manera profética y profunda. Abraham le dice, Dios se proveerá a sí mismo la ofrenda. ¿Y por qué es importante que nosotros entendamos esto? Porque Abraham entendía claramente que esto no era un problema de él, era un problema de Dios. Y él confiaba en que Dios se iba a proveer a sí mismo. La idea de que los 10 mandamientos estén en el arca, debajo de lo que en inglés conocemos como el asiento de la misericordia, nos viene a representar que el reino de Dios está fundamentado en la justicia. Uh-huh. Pero esa justicia está cubierta de misericordia. Entonces, al Jesús venir aquí a la tierra, él vino a hacer justicia, porque la justicia de Dios demandaba una vida perfecta, una vida sin pecado. Jesús vino a hacer eso, y a través de toda su vida, él vivió justamente. Con su muerte y su resurrección, entonces él viene a ejemplificar la misericordia de Dios. En la muerte de Jesús, en la cruz del Calvario, la justicia de Dios se expresó de manera pura y sin mácula. Pero en su resurrección, entonces la misericordia de Dios se expresa también pura y sin mácula. Ya habiendo Jesús pagado el precio total y completo, Dios entonces lo restaura por la gracia de él. Así que por eso es la importancia de que nosotros entendamos este concepto. Hay una expresión que dice que en el Calvario se besaron la justicia y la misericordia de Dios. Y me parece que es algo, aunque extremadamente romántico, es sumamente profundo y cierto a la vez. Ahora, todo eso está fantástico, pero también tenemos que considerar que hay una realidad del ser humano, y es que el ser humano todavía, hasta que él regrese por segunda vez, sigue teniendo o llevando dentro una naturaleza contraria
a esas realidades que tienen que ver con Dios. Entonces, aún conectados con Dios, comete errores y peca, como hemos visto en los programas anteriores. Todavía seguimos, además de necesitando un Salvador, un intercesor. Y ahí podríamos conectar, Eliezer, esa figura o esa imagen del sumo sacerdote que había en el Antiguo Testamento, en el santuario, que era un intercesor también, con Jesús, con la obra que Él está haciendo en el cielo. ¿Cómo la conectamos? Oye, explicar eso en 3 minutos es un tremendo desafío, pero mira, Ya Julio. está pidiendo más tiempo, Carlos. Sí, ya lo veo, ya lo veo. Vamos a tener una nueva sección que se llama las contestaciones súper largas de Eliezer. No. Extensas. Escuche. Dele, profesor, dele. Las epístolas de Eliezer. Eso es bullying, eso no está permitido. Las profecías del Antiguo Testamento, Julio, dicen que un rey descendiente de David reinaría soberano y confirmaría el pacto de Dios con su pueblo. Y no solamente eso, intercedería por su pueblo y también por las naciones. Evidentemente, esto no se cumplió en Israel por la dispersión y todas esas cosas, los cautiverios, y evidentemente las 2 tribus restantes, Judá y Benjamín, fueron absorbidas por el Imperio Romano. Pero mira, en Apocalipsis 4 y 5 encontramos el cumplimiento de estas profecías del Antiguo Testamento. Apocalipsis 4 y 5 es un lenguaje de coronación, es lo que se conoce como la entronización de Cristo en el santuario, en el cielo. En los días del Antiguo Testamento, esta ceremonia de entronización tenía por lo menos 2 etapas. Una que era la coronación que ocurría en el templo, y la otra, la entronización como tal, que se hacía en el palacio real. El nuevo rey entonces se convertía en el ungido de Jehová o el Mesías de Jehová. Ahora, en Apocalipsis 5, estas 2 etapas se convierten en una, porque evidentemente en el cielo el templo y el palacio son una y la misma cosa. Ahora, esta entronización de Cristo en el santuario o en el trono en el cielo ocurrió en Pentecostés. De hecho, Apocalipsis 5 menciona que el Espíritu Santo es enviado a toda la tierra, y esto es un evento obviamente que ocurrió en Pentecostés, según Hechos capítulo 2. En esta entronización, Julio, bueno, o mejor dicho, en la entronización del Antiguo Testamento, el rey recibía una copia del libro de la ley, que era una copia del pacto. Y hay muchos textos bíblicos, posiblemente Deuteronomio 17 puede ser uno de ellos. Y entonces el rey tenía el libro de la ley, lo leía, y al tener y leer el libro de la ley, ahora él comenzaba su proceso regente, comenzaba a reinar de manera soberana. Y no solamente este personaje se convertía en un líder político, sino en un líder espiritual, porque iba a mediar ante Dios por su pueblo, en su calidad de rey. Ahora, la ascensión de Cristo significa la inauguración del santuario celestial, y Cristo como rey, pero también como sumo sacerdote. Y Efraín lo decía muy bien. El libro de Hebreos describe el rol de Jesús como sacerdote después de su ascensión. Hebreo describe que su entronización no solamente es como rey, sino también como sacerdote. Y el punto es, Julio, y a mí me parece esto espectacular, otra vez basado en Apocalipsis 5 en especial, el sentarse en el trono, al Jesús sentarse en el trono, esta acción lo califica para ministrar en el santuario celestial. Y es por eso que Apocalipsis y Hebreos deben estudiarse juntos, porque aquí encontramos combinados estos 2 aspectos de la vida, bueno, no de la vida, del ministerio de Jesús después de su ascensión. Número 1, Jesús como rey. Número 2, Jesús como sacerdote. No podemos divorciar estos 2 conceptos. Wow, es tremenda esa explicación, ¿eh? Me gustó. Es la camisa, es la camisa. La camisa, sí, señor. Bien, Julio. En el contexto de Gálatas 4, versículos 4 al 6, ¿cómo diríamos entonces entender las similitudes y diferencias entre Jesús y nosotros?
que lo capacitan a él para ser nuestro Salvador. Eliezer aludió a que Jesús fue entronizado como rey y como sumo sacerdote. En el tiempo antiguo los reyes eran entronizados como reyes si intervenían por el pueblo espiritualmente, pero no eran sumos sacerdotes, y algunos de ellos se metieron en serios problemas al tratar ¿cómo se llama?, de meterse con esa función del sumo sacerdote. Saúl. Así que, Julio, ¿cómo tú lo ves a la luz de Gálatas 4? Como las diferencias y similitudes entre Jesús, que lo capacitan. Habría que leer el texto, ¿no? ¿Te parece? Me parece muy bien, brother. El texto dice así, mira. Y venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. También creo que 2 minutos y medio para responder esto no alcanzaría. No se puede, no. Me estoy cubriendo, ya estoy aprendiendo, me estoy cubriendo. Bueno, porque es que hay muchas cosas que se desprenden de ese versículo. Primero, tendríamos que, y eso quizá sea tela para cortar para un futuro programa, hablando de la naturaleza de Jesús, porque allí se nos menciona que Jesús, que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo, Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, ese Dios se encarna, se hace igual a nosotros en un sentido, porque es nacido de mujer, dice el texto, pero no era hijo de José. O sea, fue hijo de Dios, directo del Espíritu, engendrado por el Espíritu Santo. Un misterio, cómo funciona eso, y no me quiero meter en el aspecto biológico para tratar de explicarlo biológicamente, pero más allá de eso no hay que ser muy conocedor de la microbiología para saber que para que una mujer quede embarazada tiene que haber una fecundación entre un óvulo y un espermatozoide. Entonces, algo de eso tuvo que haber allí. Así que Dios engendra a su hijo que ya existía. Es tremendo todo eso. Y él viene a ser igual o semejante a nosotros, pero con ciertas características que no tenemos nosotros. Por ejemplo, ninguno de nosotros tendría la tentación de querer mostrarse a ver si realmente es o no es Dios, haciendo algo sobrenatural, extraordinario, para dejar a todos con la boca abierta y decir, vieron que yo no me estoy equivocando, que no estoy interpretando mal las escrituras, yo soy aquel de quien dijeron los profetas. Jesús nunca hizo eso. Entonces, vivió de una forma, como decían, no sé si creo que tú mencionaste, Carlos, recién, que vivió sin pecar, o Eliezer, y no, Gamaliel, entre todos, creo que un poquito dijeron cada uno, de que vivió sin pecar, pero no hizo nada que no fuese la voluntad del Padre, y en eso tenía que ver más el vivir sin pecar, en hacer todo lo que el Padre decía. Vivió como un hombre, podría vivir en conexión con Dios, pero sin tendencia al mal. Ahora, cuando él muere, resucita, va al cielo y se convierte en rey y sacerdote, Apocalipsis también dice que él nos hizo a nosotros también reyes y sacerdotes. Entonces, significa que nos comparte de su naturaleza para que nosotros, estando en esta tierra, podamos vivir una vida semejante a la de él. No estamos hablando de igual, semejante no es igual. O sea, semejante en el sentido de relación con el Padre, conectado de una manera tal con el Padre, para vencer como Jesús venció, pero no para vencer el pecado, sino para vencer nuestras realidades tristes que pueden dejar al mundo con la boca abierta, mostrando que en la conexión con Dios hay poder para vivir una vida en conexión con Dios que glorifique el nombre de Dios. Y hay muchísimo más para decir. Creo que en Argentina ese tipo de respuesta se conoce como una milonga. Esa es una respuesta millonaria en 3 minutos. Bien, bien. Ahora, Eliezer, la semana pasada tú dijiste que una de las razones supremas del santuario era la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y creo que si miramos a todo el escrito bíblico,
Podemos ver esa intención de Dios desde el Génesis con el Edén y cómo entonces aplicamos ese concepto a Jesús, particularmente a la luz de lo que encontramos en el capítulo 1 de Juan y el versículo 14, que dice que el verbo habitó en medio nuestro. Carlos, tú decías algo interesante del jardín del Edén y con frecuencia cuando hablamos del tabernáculo o del santuario nos vamos a Éxodo capítulo 25 pretendiendo que esta es la primera referencia y no es así. La primera referencia del santuario de Dios en la tierra era, como tú muy bien lo dijiste, el jardín del Edén, donde estaba el Señor y encontramos esa relación directa del hombre con Dios, una conversación linda cara a cara. Pero Génesis 3 nos da la narrativa de la caída y creo que yo les mencioné anteriormente, la primera pregunta que hace el Señor, o la primera intervención divina después que el hombre peca, está en Génesis 3, 9, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y esto es un grito de dolor que involucra justamente una separación. Ahora, en Éxodo 25, 8 encontramos el concepto de lo que decía Efraín, la inmanencia de Dios, el hecho de que este Dios trascendente y todopoderoso ha descendido a nuestro nivel y se ha revelado. Y otra vez, este es el propósito último del santuario o supremo del santuario, que Dios iba a habitar en medio de su pueblo. Porque encontramos aquí parte de la revelación suprema del carácter de Dios, el cual es el amor. Ahora, tú mencionaste Juan 1.14, y Juan 1.14 dice, y la palabra se hizo carne, la palabra habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, vimos su gloria. Y el griego, esta frase, habitó, quiere decir tabernaculizó, santuarizó, estableció sus tiendas, su carpa, en medio de nosotros o entre nosotros. Y esta es una referencia directa, Carlos, referencia directa a Éxodo capítulo 25, versículo 8. Lamentablemente, el mismo Juan, unos versículitos más abajo, más arriba, Juan 1.10, Juan 1.11, dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, que Jesús vino a establecer su tienda de campaña, su carpa, su tabernáculo en medio de nosotros. No lo aceptamos, porque no solamente esto se aplica a la nación israelita, no lo aceptamos. Y por eso es que en Mateo capítulo 22, Jesús ve el santuario, este templo hermoso, y les dice unas palabras que los sacudieron. Este santuario quedará vacío, porque ya Jesús, que era el centro, la presencia de este santuario, ya había sido rechazado. Por eso es que en Mateo capítulo 24, donde los discípulos ven un edificio hermoso, Jesús lo que ve es piedra sobre piedra. Carlos, en este concepto, 1 Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo va más allá en esta teología y no dice que hay un lugar necesariamente físico donde se manifiesta la presencia de Dios. El apóstol Pablo ahora dice, yo soy el templo de Cristo, tú eres el templo del Espíritu. Es decir, no vamos a un templo para adorar, llevamos el templo con nosotros donde quiera que vamos. Y esto es un tremendo concepto en el Nuevo Testamento. En Apocalipsis 1 encontramos a Jesús otra vez entre los candelabros, que es un símbolo de la iglesia. Pero para el capítulo 3 ya Jesús está afuera, porque nosotros otra vez lo hemos echado afuera. Sin embargo, en este concepto o en este contexto encontramos estas lindas palabras de Apocalipsis 3:20. Jesús dice, hey, yo estoy tocando la puerta, yo quiero entrar, yo quiero estar contigo y cenar contigo, que la cena era la comida más íntima en los días del Medio Oriente, aún hoy día. En Apocalipsis 7, versículo 15, otra vez el Señor dice, yo voy a extender mis tiendas, mi carpa, mi morada en medio de mi pueblo. Y lo lindo, Carlos, es que en Apocalipsis capítulo 21, Juan dice que no vio templo en el cielo y él establece, porque Dios estaba en medio de su pueblo. Y ahí está, se cierra con broche de oro este pensamiento. Esa corta respuesta, gracias, Eliezer. Es más corta que la de Julio. Hey, pero Julio no ha pecado tanto como tú, así que Julio tiene crédito. Tomé nota y fueron 3 segundos menos los míos. Efraín, yo quiero hacerte una pregunta algo distinta, porque hemos estado hablando de este concepto del santuario y Eliezer hizo una presentación espectacular, trayéndonos del concepto del Edén al tabernáculo, inclusive en el cielo. Pero
Este concepto de nosotros, de tú y yo como santuario, ¿cómo tú le explicarías esto a algún joven de que Dios quiere habitar en su vida, que Dios quiere que Él sea su santuario? Wow. Pues te agradezco que tú me hayas adelantado la pregunta esta mañana, y lo que hice fue ir a donde mis adolescentes. Yo soy padre de 4, así que yo tengo que ver cómo esto funciona. Y en primer lugar, cuando hablamos acerca de la palabrota que han dicho tabernacular, ellos les pasa por encima. Estamos hablando acerca de habitar, de que Él se quiere mudar contigo en tu cuarto. Y eso ellos más o menos lo pueden entender. Pero cuando les hice la pregunta directamente de que Dios o Jesús quiere habitar en ti, el de 14 años me dijo, no sé. Y el otro de 17 fue al teléfono a Google para ver a ver si había una respuesta. Y encontró una respuesta ahí refinada y el asunto, y le dije, ¿qué significa eso para ti? Pues no sé. Lo cual es un reto muy sabroso, y te lo agradezco, porque hay veces que nosotros podemos tener autogratificación intelectual en teología. Hay otra forma de describir esa misma experiencia, en la cual no lleva a ningún lugar. Y nosotros siempre aquí en el equipo queremos que esto sea relevante, que podamos nosotros poder aterrizar. Y sin lugar a dudas, yo hablándole acerca de cómo yo mudándome al cuarto de él y viviendo con él, cómo se sentiría, y entonces ahí me mira con los ojos más grandes, porque nota que esto es más empírico, más real, más pragmático. Y yo creo que de eso se trata, de que cada joven va a tener una experiencia diferente. No hay una receta mágica para todos los muchachos. Siéntese a hablar con los jóvenes y trate de buscar formas relevantes que ellos se puedan identificar, para entonces mudarse con ellos y poder Jesús habitar en sus vidas. Amén. Gamaliel, quizás alguien que nos está viendo se está preguntando, ¿será que Dios quiere vivir en mí? Hemos hablado del santuario, lo hemos descrito de manera muy hermosa, algún sitio donde la pureza existía. Quizás ellos se están mirando y dicen, yo estoy lejísimos de eso. ¿Cómo afecta la salud mental el aceptar la salvación como un regalo de Dios? Yo quisiera hacer referencia a varios de los comentarios que hicimos en programas anteriores. De hecho, la gente que nos está observando están disponibles en YouTube. Usted puede ir y buscar y verlos una vez más. Y en una ocasión les comentaba que nosotros vivimos en base a nuestras necesidades o actuamos en base a nuestras necesidades. La salvación, cuando es real en nuestra vida, suple las principales necesidades de nuestra vida. Yo no estoy hablando de la salvación como un concepto del futuro, como un concepto extraño a mi realidad, como, te lo digo de esta manera, a mí me encanta hacer pan, pero no me encanta hacer pan en casa solo para comérmelo al final, que es algo obvio que voy a hacer al final, sino porque cada etapa de hacer el pan, los olores, la textura, todo eso trae riqueza. La salvación es como hacer pan. Tú vas a disfrutar el pan en el futuro más adelante, pero desde ahora puedes ir disfrutando del olor, de la textura, de la expectativa. La salvación, cuando es real en tu vida, tú comienzas a disfrutarla desde ahora. No es algo que vas a disfrutar solo cuando Jesús venga a buscarte, sino desde ahora en tu vida regular. Y hay dos necesidades principales que se suplen cuando tú aceptas esa salvación en Cristo Jesús, salvación de la que hemos hablado en el día de hoy y en los programas pasados. Número uno, la esperanza. Nosotros tenemos un hueco, tenemos algo que nos falta, ¿ya? Y en la esperanza, y todo lo que hacemos es basado en esperanza, la esperanza que nos da la salvación, la esperanza que nos da el saber que alguien pagó por mi deuda, la esperanza que nos trae el saber que a lo que a mí me corresponde es aceptar esa salvación, llena ese hueco, suple esa gran necesidad que nosotros tenemos en nuestra vida. Pero además de eso, el aceptar la salvación en Cristo Jesús nos ayuda a redefinir lo que es relación. Nosotros realmente no conocemos lo que es relación hasta que nos encontramos con Dios, verdaderamente. Wow. Redefinir relación no es un asunto teórico. No es un asunto teórico, es un asunto práctico que involucra todo en mi vida.
todo en mi vida, donde entendemos que la prioridad de Dios es amarnos como cristianos, y ustedes me corregirán luego, quizás, si me equivoco, ¿no? Pero como cristianos hemos cometido el error de decirle a la gente constantemente, Dios quiere cambiarte, Dios quiere cambiarte, Dios quiere transformarte. Y eso es real, Dios quiere hacer eso, pero la prioridad de Dios es amarte. Porque cuando experimentamos su amor y la profundidad de su amor, entonces somos transformados. Y eso proviene de aceptar la salvación en Cristo Jesús, de la que estamos hablando en el día de hoy. La realidad es que este tema es maravilloso y hay mucho más que hablar. Definitivamente hay mucho más que hablar. En el día de hoy hablamos acerca de cómo Dios ha hecho provisión para nuestra vida, que ciertamente estamos confrontando un problema enorme, un problema de vida y vida eterna, pero Dios ya suplió la solución para ese problema. Hablamos de cómo ese corderito del que hablábamos en los programas anteriores señala al Cordero Mayor, a la solución verdadera, a Cristo Jesús. Hablamos de cómo Dios es el único capaz de alinear la justicia con la gracia y la misericordia y hacerlo de manera perfecta. Tú y yo no podemos hacer eso y por eso no lo entendemos, pero Dios es capaz de hacer eso. Hablamos además de que Jesús es la ofrenda, de que Jesús es el sacrificio, que es el sacerdote, que es el rey, y con eso está capacitado para cubrirnos en todas las áreas de nuestra vida. Y finalmente también hablamos de que Dios desea que su trabajo sea algo real en nosotros. ¿Ya? No, ojalá y esto que hemos conversado no sea solamente una práctica mental, un ejercicio mental, sino que en el día de hoy nosotros podamos decirle, Señor, quizás yo no conozco la profundidad de lo que he escuchado en el día de hoy. Quizás estos temas, sacerdote, que si tabernaculizar, que si son cosas nuevas para mí, pero yo quiero tratar. Ayúdame, Señor. Y la respuesta de Dios es basado en el versículo que comentó Eliezer, Apocalipsis capítulo 3. Él está tocando la puerta. Si tú abres, Él va a entrar y va a cenar contigo. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Y con eso queremos dejarte en el día de hoy. Sería maravilloso si pudiéramos, aunque sea, tener una corta oración. ¿Les parece? Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, bueno, gracias porque tú has hecho provisión. Gracias por la oportunidad que nos das de ir conociéndote un poco más, pero de una manera práctica y real. Queremos decirte, Señor, que te amamos. Te amamos. Quizás te amamos y lo expresamos de maneras diferentes, pero te amamos y queremos agradecer el hecho de que tú nos amas aún más, el hecho de que tú nos amaste primero. Sostén a cada persona que nos escucha y nos mira, a cada persona que a esta hora está analizando dónde está su vida y que en el día de hoy ellos puedan terminar esta oración conmigo, con nosotros, diciendo, Señor, quiero entregarme, quiero aceptar esa salvación y quiero hacerlo porque tú has prometido que es por gracia, que es un obsequio. Abro mis manos, abro mis brazos para recibirte. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Bueno, será hasta la próxima, en nuestro próximo episodio de El Equipo. Nos veremos.